Unificarlo en el caso concreto de Agapito Iglesias y en este año, ¿no? Sobre todo en el proyecto que estábamos o que se nos estaba vendiendo a la prensa para esta nueva temporada. La pregunta es muy clara y supongo que a la vez es muy comprometida, pero me gustaría, ya que esta tarde estamos aquí en familia, que respondieras con sinceridad si te sientes engañado por Agapito Iglesias, sobre todo de cara al proyecto que se iba a edificar este año y que al final pues no ha sido lo que se había prometido. No me considero engañado, no. No me considero engañado por lo que acabo de explicar. El proyecto inicial era diferente. Las situaciones ya el día 31 de agosto del año pasado me di cuenta de que no podía ser, pero no porque él no quisiera, sino porque las circunstancias así lo dictaron. Y después del transcurrir, yo creo que si tiramos de hemeroteca, pues bueno, está dicho que esta temporada pues iba a ser una temporada de transición, no de hacer un proyecto, digamos, para luchar con los equipos, digamos, de alto nivel de la Liga Española. Y creo, y vuelvo a insistir, que hemos hecho incorporaciones mejores de las que esperábamos en junio. Entonces, pues bueno, en el tiempo yo creo que con la máxima humildad, igual que si fuera este señor, no trabajo en la sinceridad y que por supuesto pues pueden estar llenas de errores. Entonces no seas pelota, por Dios. No, es que es verdad. No sé, no tiene muchas manías, la verdad, sinceramente te lo digo. Aquel que nos vuelve locos a todos. El otro, ¿no? Que os vuelve locos. Que si entra por el coche por la puerta de la derecha, que si sale de no sé dónde, que bueno. No, pero Marce no tiene. No tiene manías. No. Lo que tienes es unas corbatas muy feas. Pero porque no. Tienes que regalarle una tú. Tengo que regalarte una. No soy hombre de corbatas, no. Me aprietan aquí y digo, este chico me está apretando aquí, igual me cortan el cuello. Pero no. Me hincha la vena. Además, pongo la corbata, el traje del club, no. Ya ves, hoy pues no vengo de corbata, no es una prenda de mi satisfacción. ¿Tiene mal genio? No.